Veo que va llegando al sistema Ricardo Peralta, a quien voy a saludar en unos minutos, querido Ricardo Sevilla, tu tocayo, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, coordinador político también allá en Morelos, en defensa de esta cuarta transformación. Pero, a ver, Ricardo, ¿sabes de qué me acuerdo? Con esta respuesta que da Lucy Mesa ante el escandalazo de su coordinador de comunicación social, de aquella Lucy Mesa que cuando era legisladora se puso al tú por tú con los policías y que con una altanería les mentaba la mamá y les decía que no saben quién soy yo. No sé si te acuerdas, pero creo que esa es la vena, lo que queda establecido en este tuit o en este mensaje de redes sociales que borra la candidata del PRI, ojo, PRI, PAN, PRD, por la gubernatura de Morelos. No sé si lo tenga, no sé si lo pueda rescatar, don David, porque creo que es muy esclarecedor después de estar leyendo esto, ¿no? Por ningún motivo dejaremos a nuestro compañero solo, ya que lo que se ha dicho en las últimas horas es un claro ataque político contra mi candidatura. Si bien tenemos conocimiento de la existencia de una denuncia, así como de la vinculación a proceso desde hace tiempo, es evidente que los contrarios lo que buscan es desestabilizarnos. Pero Alberto Millán es pieza clave en mi equipo y de mi más cercano círculo, por lo que todo mi respaldo y apoyo para él. Estamos contigo, Alberto, dice Lucy Mesa. Por eso espero que lo encuentre este video de Lucy Mesa, quien en su momento fue políticamente hablando despedazada en redes sociales por su altanería, y bueno, creo que entenderíamos mejor al personaje si lo rescatamos, don David. Déjame hacer un paréntesis, Ricardo Sevilla, para saludar a Ricardo Peralta, a quien saludo con mucho gusto. Ya tenía tiempo que no conversaba con Ricardo Peralta y me da mucho gusto conversar en este espacio libre como el viento. Creo que la última vez, más allá de habernos saludado de lejos en un evento precisamente en Morelos, fue cuando nos acompañaste en las internas allá en nuestros estudios en la del Valle. Mi querido Ricardo Peralta, ¿cómo estás? Muy contento, mi querido Vicente, de estar de nueva cuenta pues en tus estudios y estar en esta condición muy penosa que todos nos estamos enterando. Ya es una condición viral en redes sociales. Ojalá nos encontráramos en condiciones más amables, pero hacer viral una condición donde se pone en riesgo la vida de una mujer, donde el estado de Morelos está en el 6º lugar nacional de feminicidios, es algo gravísimo. Ya entraremos en materia, mi querido Vicente. Te abrazo con cariño, abrazo a mi tocayo Ricardo Sevilla, que al igual que tú son estupendos periodistas con ética primordialmente. Y esta condición me tiene dolido al pueblo de México, tiene dolido al pueblo de Morelos. Son condiciones insoslayables, insostenibles, delictuosas, y quien hace las veces de defensor, quien hace las veces de encubridor, también comete un delito. Y peor aún, alguien que pretende gobernar el estado de Morelos, que ya traicionó a un partido, a otro partido, bueno, ahora está traicionando a las mujeres de Morelos, está traicionando a las mujeres del país y está traicionando una condición tan grave como es encubrir a un violentador de mujeres que no merece ningún respeto. Evidentemente se encuentra sujeto a un proceso penal. Sin embargo, el tenerlo en este momento como coordinador de comunicación social, pues están comunicando quién es la candidata, está comunicando que es una encubridora. Pareciera un acto en este momento, un acto de masoquismo, siquiera pensar en que el PRIAN regrese con quien ostenta en este momento la coordinación de comunicación social del PRIAN en Morelos. Desafortunada condición de evidencia de quiénes son los que están queriendo regresar a gobernar. O sea, es un cártel de delincuentes. Los cárteles no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico.
tiene que ver con una asociación delictuosa. Los que somos padres de familia, los que somos esposos, los que tenemos amigas, al ver una condición de esta naturaleza es penosísimo. No solamente separarlo de su cargo. Lucy Mesa, la aspirante al gobierno de Morelos, debería de renunciar. Son impresentables todas las personas que están a su alrededor. ¿Con qué cara se va a acercar a las mujeres de Morelos? Que, por cierto, no sé si ustedes lo sepan, lo mencionábamos hace un momento en una reunión que tuve con maestros de la Facultad de Derecho, se negó a firmar el compromiso con el movimiento feminista de Morelos. Se negó. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Imagínate, querido Vicente, pues yo creo que es el único acto de congruencia negarse a firmar porque tiene un violentador, el hombre más cercano, como ella misma lo dice, de los más cercanos colaboradores de la priandilla del PRIAN en Morelos, es un violentador de mujeres. Tuve la ocasión de ver, de verdad me resistía yo a ver ese video que salió en redes sociales desde ayer en la noche, y me resistía porque no es grato ver una mujer golpeada, una mujer con los ojos morados, con desprendimiento de retina, con lesiones por todo el cuerpo, vejada. Tener que hacer esta denuncia, y peor aún, lo defiende la candidata del PRIAN al violentador, que es un hombre más cercano, es su hombre más cercano en este momento, diciendo que se trata de guerra sucia. Por favor, está denunciado desde que ella era titular del Senado de la República representando a Morelos, lo tenía a su lado. Esta condición sucedió en Oaxaca, y yo creo que en este momento la Fiscalía de Oaxaca tendría que pensar en reclasificar el delito. Ahí está el ejemplo, lo estábamos comparando con maestros de la Facultad de Derecho, precisamente de la materia de Derecho Penal. Ahí está el ejemplo de este personaje influencer que está procesado ¿Quién, Ricardo? Por el delito de tentativa. ¿Cómo? ¿Quién? ¿El Fofo Márquez, este personaje? Fofo Márquez, que así se le denomina, está sujeto a proceso por tentativa de feminicidio por el puñetazo que le dio a una mujer indefensa en la vía pública. Si ustedes ven el video que la chica víctima de las lesiones de este señor, el hombre más cercano a Lucy Mesa en Morelos, le propinó una golpiza que le separó la retina del ojo. Y está procesado por lesiones, nada más, y obviamente disfrutando de su libertad, cuando tendría que estar privado de su libertad por tentativa de feminicidio, en una condición evidente. Así lo mencionábamos los maestros de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. ¿Cómo es posible que una persona que haya violentado no quisiera pensar que se trata de un conflicto de interés o de influyentismo, cuando todavía senadora Lucía Mesa ha hecho un telefonema de aquellos que estamos hartos del PRIAN, donde, oiga, le encargo a mi colaborador, lo están imputando de manera falsa, cuando la evidencia de la golpiza está clarísima? No porque lo haya dicho la chica, están las fotografías de las lesiones que presentó. El hombre la sigue acosando, la sigue molestando, a pesar de tener restricciones, medidas cautelares para que no se acerque a su persona. Es decir, es un feminicidio en potencia. ¿Qué requiere la sociedad de Morelos? ¿Qué requiere la sociedad de México ante estos ejemplos desafortunados? Que después de unas lesiones se vaya incrementando el nivel de violencia hasta que llegue a un feminicidio, o necesitan actuar de manera contundente para evitar que estas condiciones se generalicen y se normalicen, como lo está viendo Lucy Mesa. Es un ataque de los adversarios políticos, por favor. Es una evidencia delictiva. Más allá de una acusación falsa, está el testimonio de una víctima. Deberían de tener respeto solamente incluso por ser del propio género. Si los hombres estamos indignados ante esta condición de violencia contra las mujeres por mayor congruencia tendrían que ser las principales defensoras del género y no permitir que personas que son violentadoras, que son golpeadoras y que son feminicidas en potencia estén siquiera cerca de su círculo cercano. Valga la redundancia. Están en su círculo cercano y le ayudaría a gobernar, de ganar las elecciones, que espero que no sea así. Y esto no es que se esté politizando, querido Vicente. Es una condición de evidencia de las personas
que estarían cerca de quien aspira a gobernar un estado como el estado de Morelos, encubridora, una persona que traicionó a la ideología y una persona que está al lado de los que le han hecho un daño tremendo a nuestro país por más de 36 años, que es el PRIAN, y ahora se acredita que son un cártel, se cuidan entre ellos. Un acto de congruencia sería retirarse de la contienda en virtud de no tener los elementos morales para gobernar un estado tan agraviado históricamente después de tantos años de haber sido gobernado por el PRIAN y por el PRD, que es el estado de Morelos. Yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema, pero definitivamente este hombre tendría que estar tras las rejas. No es suficiente una renuncia a una candidatura. Si hablan de guerra sucia, el autor intelectual de la guerra sucia en Morelos es precisamente este personaje, pues evidentemente sin ética, sin moral alguna, sin autoridad moral alguna. Si golpea a la pareja, si le escupe a la pareja, si la deja con lesiones que incluso pudieron haber hecho que perdiera la vida, pues ¿qué nos esperamos de una persona que esté cerca de quienes hoy están identificados como enemigo público de la sociedad, que es el PRIAN? Bueno, hay que decir también, cuando hablas de un cártel, de una priandilla, que no exageras, ¿no? O sea, yo he estado pensando en ese caso y dices tú, híjole, si me pones al amigo de la candidata del PRIAN, que es el fiscal, si me pones a estos violentadores, ya me dio miedo, ya no le quiero seguir escarbando. Y bueno, hablar también de la autoridad moral, Ricardo Peralta, porque es lo que les falta, autoridad moral, ¿no? Qué hipocresía. Hace unos meses, creo que la propia Lucy Mesa decía hay que hacer una mesa de diálogo por el tema de la inseguridad en Morelos. Básicamente estaban hasta la madre, decían personajes como Lucy Mesa, hasta la madre de los feminicidios, y pedía una mesa de diálogo por la seguridad de Morelos. Pues, ¿cómo decía mi nana? La zorra no se ve su cola, decía, cuando uno a veces ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así las cosas, pues, en la política, en donde lo más importante, pues, es la autoridad moral, Ricardo Peralta. México tiene una enorme experiencia en el soporte de los malos gobiernos. Y los mexicanos han decidido no regresar a esa triste historia de ausencia de gobierno y, sobre todo, como bien lo dices, con autoridad moral. Estamos en una condición sin duda de un cambio histórico a partir del siguiente 2 de junio. No quisiera que este tema tan desafortunado como una tentativa de feminicidio que todos hemos visto en este video que se publicitó el día de ayer en redes sociales y que ahora se ha hecho viral en todas las redes sociales a nivel nacional e internacional, porque el feminicidio no es una condición solamente de México. Esto le importa a la raza humana. Y ante esta condición, lo que pudiera ocurrir en Morelos, teniendo a una persona que aspira a gobernarlo, que ahora lo veo cada vez más lejos, ojalá que así suceda, y que la gente tenga conciencia y que haga una exploración, una auditoría de quiénes son los que pretenden gobernar un estado fantástico como es el estado de Morelos. ¿Cómo pretenden gobernar cuando se trata de una encubridora? ¿Cómo pretende gobernar cuando su hombre más cercano, dicho por ella misma, está siendo atacado, según sus propios dichos, por la parte adversaria? No se trata de un tema político. Bajo ninguna circunstancia, ahí están las evidencias, ahí está el expediente judicial, están las medidas cautelares otorgadas por un juez en favor de la víctima. Vaya, está en la contundencia de las probanzas, más allá del discurso político, es una evidencia. Lucy Mesa abrazando a un violentador, a un golpeador de mujeres. Es una vergüenza. Es algo, insisto, imperdonable. Ya la autoridad tendrá que hacer lo que sea conducente, pero si las medidas cautelares otorgadas no han sido suficientes para que este señor deje de molestar a esta chica
que las lesiones que presenta son verdaderamente escandalosas, graves, yo considero la necesidad de reclasificar el delito, que sea una tentativa de feminicidio, porque un hombre violento, un generador de violencia en contra de las mujeres, no puede estar en libertad. Más allá de las discusiones de la prisión preventiva oficiosa, que hoy se encuentran en boga también en la opinión pública, particularmente todo lo relacionado con el feminicidio y la tentativa de este, bajo ninguna circunstancia se le puede otorgar a una persona la libertad. Tiene que estar sujeto a la autoridad, privado de la libertad y que eventualmente se haga justicia. No quiero decir que es responsable porque la autoridad es la única que lo puede decir, pero la evidencia del video, la evidencia de las fotografías y evidentemente el testimonio de la propia víctima, pues forman parte de una de las sentencias más importantes, que es la sentencia social. La gente ya está calificando esta condición, la gente ya está viendo quién está aspirando, vaya, con esa debilidad moral, cómo se atreven a querer gobernar el estado de Morelos, vaya, ninguna parte del país. Ante una condición es mejor cambiar de vocación. No necesariamente, como lo estamos viendo, tiene que gobernar, no necesariamente se tiene que dedicar a la vida pública. Hay muchas otras actividades. Ella dice que es profesionista y que es maestra en seguridad. Bueno, nosotros revisamos la Dirección General de Profesiones y es otra mentira más. No tiene cédula profesional de maestra en seguridad pública, es falso. Como falso es que defiende a las mujeres y defiende al pueblo de Morelos. Como falso es que quiera defender a las mujeres y abrace a un violentador. Como falsa es la figura de una persona que se niega a firmar el acuerdo con los grupos más importantes de feministas en el estado de Morelos y que no quiso firmar ese acuerdo con los grupos feministas precisamente porque sabe que no tiene autoridad moral. Ella misma dice, yo lo conozco y sé que lo que le están imputando es falso, caray. Pues que le pregunten a la víctima si puede sostener sus dichos, que le pregunten a la víctima si las lesiones que presenta son parte de un maquillaje. Esas no son parte de un maquillaje estético como lo es la parte estética y la parte superficial que hoy presenta la candidata del PRIAN al gobierno de Morelos, Lucy Mesa. Pues querido Ricardo Peralta, te agradezco que te hayas enlazado con nosotros para que compartas tus opiniones de esto que está ocurriendo en Morelos. Creo que puede ser un caso que, por si no estaba definida la opinión y la idea de los ciudadanos en Morelos, lo haga, que mueva la aguja. Eso es mi opinión, pero ya veremos en los próximos días, Ricardo Peralta, y yo por lo pronto te mando un abrazo y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo, Vicente, y yo estoy indignado. No es válido bajo ninguna circunstancia que se solapen, que se encubran a delincuentes violentadores de mujeres. Bajo ninguna circunstancia, del partido que sea, bajo ninguna circunstancia se puede encubrir a un feminicida en potencia, como lo es el coordinador de comunicación de la campaña de Lucy Mesa al gobierno del estado de Morelos. Muchas gracias, Vicente, y te mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias, es Ricardo Peralta, a quien saludamos siempre con respeto y con admiración. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Y